Ok, ahí se está grabando. Entonces, lo que estábamos discutiendo la clase pasada y lo que vamos a empezar a discutir hoy día es lo que llamamos la ley de Gauss. Entonces, para eso primero quizás voy a tratar de introducir algunos conceptos y tratar de hablar un poco de la ley de Gauss. Entonces, ok, debería aparecer la pantalla. Ok, ahí está perfecto. Entonces, ¿de qué se trata? Vamos a descubrir entonces lo que llamamos la ley de Gauss. Entonces, ¿de qué se trata la ley de Gauss? Ley de Gauss. Entonces, lo que les dije era que lo primero que vamos a hacer es usar un concepto que viene de para explicar esta ley, vamos a usar un concepto que se llama el flujo de campo eléctrico. Ya lo habíamos discutido un poco la clase pasada, pero vamos a tratar de discutirlo un poco más para que quede claro para todos. Entonces, ¿cuál es la idea del flujo, la noción de flujo de campo eléctrico? Bueno, insistir, esta es una idea que viene motivada de la teoría de fluido. Entonces, motivada de la teoría de fluidos. Entonces, ¿de qué se trata esta teoría de fluidos o qué es lo que nos motiva? Es lo siguiente. Entonces, imagínense que en el espacio tenemos un campo cualquiera, lo representamos con esta flecha F, y, por ejemplo, imagínense el campo de velocidad, también podemos pensar nuestro campo eléctrico. Entonces, la idea viene esencialmente a preguntarse, si yo me doy una superficie, en el caso que fuera un fluido, me pregunto cuánto fluido atraviesa esta superficie, que la vamos a denominar con la letra S. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a llamar el flujo? El flujo lo vamos a escribir, flujo es una superficie S, por ejemplo, si fuera el campo F, lo vamos a llamar simplemente es la integral de superficie, en este caso S, de F punto el vector o elemento de superficie orientado. Eso que está ahí quiere decir que eso es la normal por el elemento de superficie. La normal entonces es un vector que obviamente lo definimos en cada punto del espacio. Me da cuenta de la normal al fluido. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, les recuerdo, traten de tener apagados sus micrófonos, si salvo que quieran hacer preguntas, para simplemente no tener problemas unos con otros. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a volver acá, vamos a volver entonces acá para mostrar algunas imágenes de lo que es el flujo. Entonces, voy a tratar de... Veo Profe, varias ¿esa anotaciones. fórmula de ahí que anotó, esa era como la ley de Gauss como tal, o no? No, no, ¿O no, eso era simplemente el flujo? eso es el flujo. Ya les voy a mostrar la ley de Gauss. Lo que pasa es que el flujo vamos a escribir la ley de Gauss en forma integral y para eso necesitamos usar la noción de flujo, que es lo que voy a tratar de explicarle ahora, digamos. ¿Ok? Entonces, por acá tengo un pequeño, esto que estaba acá, este pequeño video nos habla un poco de lo que es el flujo, que simplemente es para ilustrar. Ok, entonces, la idea esencialmente es dado... El flujo eléctrico es una magnitud física escalar, proporcional al número de líneas de campo eléctrico que penetran una superficie. Es decir, mientras mayor sea el área, mayor será el flujo. Y si mayor es el campo eléctrico, mayor también será el flujo. En una superficie cualquiera, si se toma un pequeño elemento de área de A asociado a un vector unitario, módulo 1, y normal a esta, se puede determinar el flujo eléctrico como la integral de E punto n tombo por dA, o lo que es lo mismo, E punto dA. Para una carga puntual positiva Q, que está rodeada por una superficie esférica, cerrada y centrada en la carga, y cuyo radio mide R, se determina que el flujo eléctrico a través de la esfera debida a esta carga es 4πkQ. Ok, entonces vamos a tratar de entender esta noción de flujo, que bueno, ahí está un poco queremos hacer. ¿Estamos bien? ¿Hay preguntas? Pues veo... Sí, si todos por favor se colocan silenciar, ok. Ahí, silenciar el último, ok.
Muy bien. Entonces, bueno, acá hay otra representación del flujo, simplemente quiere decir da una superficie, obviamente tiene que estar orientada, es decir, uno define una normal. Lo que vamos a tratar de calcular es el flujo sobre esta superficie. ¿Ok? Entonces aquí hay, bueno, el caso que vamos a ver interesante del campo eléctrico, pero lo voy a explicar con calma. Qué fue lo que realmente motivó entonces a este personaje que está acá, que aprovecho de mostrarlo, es Gauss. Gauss es un gran matemático, físico, estadista, algebraico, hizo muchas leyes muy importantes, digamos, y entre esas vamos a ver que con la noción de flujo nos va a ayudar, digamos, a entender bien las cosas. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a volver de nuevo a nuestra hojita de discusión. Entonces, la hoja de discusión, ok, vamos a colocar acá. Entonces, ¿cuál es la idea de Gauss? ¿O cuál fue la pregunta interesante que se hizo Gauss? Entonces, el flujo es muy simple. El flujo es, da una superficie cualquiera, me doy un plano, o una superficie en realidad, y me pregunto sobre esta superficie cuál es el producto entre el campo por el ds. ¿Okay? Y la idea de los fluidos, porque era interesante los fluidos, es porque esencialmente si esto es la velocidad, imagínense si la velocidad, por ejemplo, está pasando mucho flujo, típica sobre esta superficie, la velocidad seguramente es paralela a la normal, pero si la velocidad, por ejemplo, es ortogonal, a pesar que yo coloco una superficie, no está pasando flujo. Es, por ejemplo, imagínense un río, y el flujo en esta dirección. Si yo coloco una superficie así, o sea, imagínense hacia adentro, estamos haciendo en 3 dimensiones, por supuesto, para poder, digamos, tener una impresión de lo que está pasando. Entonces, está ahí, si yo coloco una superficie S como está ahí, calcularía que el flujo es 0, porque nada atraviesa mi superficie. Sin embargo, si yo la coloco así, descubriría que hay bastante flujo. Entonces, ¿cuál va a ser la pregunta interesante que se va a hacer Gauss? Entonces, Gauss, la pregunta que se va a hacer es simplemente, se va a preguntar, entonces Gauss, ¿qué es lo que se va a preguntar? Gauss se va a hacer la siguiente pregunta, Gauss. Entonces, Gauss hace la pregunta es, ¿cuál es el flujo de una carga puntual si la superficie encierra la carga? No va a tomar cualquier superficie, sino lo que va a hacer Gauss en realidad es, se va a preguntar, tomamos una carga puntual, la colocamos acá, Q, y es lo que se va a imaginar, es entonces, es tomar una superficie que lo encierra, ¿ok? Imaginemos una superficie que encierra esto, no necesariamente es una esfera, es cualquier superficie que lo encierra, es decir, si quieren, tomo un volumen B, ¿ok? Volumen B es un volumen, entonces volumen, el cual en su interior tiene la carga. Volumen, el cual en su interior está la carga. Está la carga. Obviamente, como es un volumen, entonces vamos a ver que este volumen va a tener entonces una frontera, que es esta superficie que está acá afuera, llamémosla delta B, o si quieren S. Entonces, delta S, que está acá, o delta B, perdón, que es esta superficie, es frontera del volumen. B, por supuesto. Entonces, lo interesante que vamos a tratar de hacer, o la pregunta que se trata de hacer Gauss, es ¿cuál es el flujo? Profe, ¿Sí? ¿qué dice ahí abajo? Digo, dice B, volumen, no sé qué más. Volumen, el cual en su interior, Ya. ¿ok? Gracias. El cual en su interior está la carga Q, ¿ok? Tiene entonces estar dentro del volumen. Entonces esta carga realmente está dentro de este volumen que vemos aquí, no está afuera, está dentro. Entonces la pregunta que se hace Gauss es, dada esta superficie que encierra este volumen, el cual tiene una carga al interior, se pregunta cuál es el flujo
generado por el campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el flujo generado por el campo eléctrico? Por supuesto, como es un volumen, entonces vamos a usar por notación siempre que la normal va a ser lo que llamamos la normal exterior. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? Que el ds que está acá, estoy usando este ds de tal forma que lo voy a orientar siempre por n normal exterior por ds. Eso es lo que llamamos normal exterior. Es porque apunta hacia afuera. Tenemos un interior y un exterior. Entonces, esto que está acá nos da esta expresión y esto es lo que Gauss va a tratar de resolver. Obviamente nosotros conocemos el campo eléctrico, sabemos que el campo eléctrico, bueno, esto es una integral de superficie, si quieren recuerden una integral doble. El campo eléctrico es la carga partido por 4pi epsilon 0. Si por simplicidad coloco mi sistema de coordenadas en el origen, donde está la carga, ¿okay? Entonces en ese caso esto va en la dirección R unitario, partido R unitario partido por R al cuadrado por el vector normal a la superficie integrado en el de superficie, y esto entonces la superficie es dB. Entonces esto es lo que va a tratar de resolver Gauss. Entonces, ¿cómo resolver esto y de dónde, cómo entender esto? Entonces, para resolver este problema de Gauss, primero tenemos que hacer un pequeño recuerdo de algunas cosas geométricas bastante importantes. ¿Cuál es el recuerdo que tenemos que hacer? El recuerdo es el siguiente. Entonces, vamos a colocar acá 3. Entonces, ¿cuál es el recuerdo? Entonces, recuerdo, noción de ángulo. ¿Ok? Vamos a ver que esta noción de ángulo, que es una noción que todos conocen de mucho tiempo y que fue desarrollada particularmente por los griegos, es un concepto fundamental para entender este tipo de cosas y las generalizaciones, por supuesto, de ángulo. Entonces, les recuerdo cuál es la idea de un ángulo. Simplemente un ángulo, ¿cómo lo entendemos? Un ángulo es si acá coloco alfa, ¿ok? La forma de entender entonces el valor de este ángulo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo que hacemos es típicamente colocamos un punto acá y trazamos una circunferencia, ¿ok? Cualquiera, si quieren unitaria, pero cualquiera, una circunferencia que simplemente ocupa esto, y aquí entonces en este caso acá, este segmento es un radio, y este segmento acá es otro radio, ¿ok? Hasta ahí todo trivial. Lo interesante es que esto que está acá es lo que llamamos el elemento de arco, ok, déjenme llamarlo L, ok, que es el elemento de arco, es la distancia que hay de aquí a acá, si recorro esa esfera, esa circunferencia, ese círculo. Entonces, eso es el elemento de arco que está ahí. El ángulo, la noción inicial con la cual usamos y le da mucho sentido al ángulo, es cuando lo usamos en la noción de radianes, que es una noción más bien geométrica, la cual nos dice que el ángulo es simplemente el arco que está acá, L, eso es lo que llamamos arco, dividido por el radio. ¿Ok? Eso nos da el ángulo. Es lo que llamamos el ángulo en radianes. Ángulo en radianes. ¿Ok? Radianes. Para todos supongo que es algo muy natural porque es lo que han aprendido desde mucho tiempo, pero lo más importante, este ángulo en radianes nos dice muchas cosas. En particular nos dice que el arco, si yo quiero calcular un arco cualquiera, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por el radio de la circunferencia que sostiene este arco, y lo multiplico por el ángulo. ¿Ok? De aquí es donde sacamos un resultado que conocemos de toda la vida, que nos dice que, por ejemplo, si yo tomo un arco que corresponde a la circunferencia entera, simplemente eso nos dice que en este caso la longitud, el perímetro, por ejemplo, el perímetro simplemente vale el radio por el ángulo, pero el ángulo de un perímetro equivale a una vuelta entera, vale 2pi. ¿Ok? Hasta ahí trivial. Hasta ahí nada seguramente que para ustedes es extraño o algo que alguien dijera, ok, no lo entiendo. Lo otro que necesito que recuerden es que entonces esta noción de ángulo obviamente no depende de la circunferencia que yo tome. Es decir, que si yo tomo este ángulo acá, alfa, y me da la gana hacer una circunferencia aquí, todas por supuesto el radio, este es el radio. Entonces si tomo esto, por insistir, llamémoslo R1, y este es el arco 1, pero si después hago otra circunferencia, ¿ok? Más grande o más chica, da lo mismo. Lo que voy a descubrir es que ahora tengo otro radio, este está acá,
y este lo vamos a llamar, se lo llamo R2. El arco que sostiene acá, por supuesto, es más grande, ahora vale L2. Lo interesante de esto es que, a pesar de que sea más grande, uno encuentra, ambos sustentan el mismo ángulo. Y por lo tanto, el ángulo en radianes tiene la gracia que me dice que es simplemente el cociente del arco, o sea, es L1 partido por el radio de esa circunferencia, o es L2 partido por el radio 2 de la otra. Entonces, se fijan, esta noción de ángulo, escrita así y entendida así, lo que nos muestra en realidad que es un concepto que hace que todos estos arcos que están acá sostienen exactamente el mismo ángulo. Entonces, ¿cuál va a ser lo que vamos a hacer ahora? Es lo que llamamos una generalización de ángulo, que es lo que necesito. Obviamente esta parte de acá la conocían desde el colegio y creo que nadie debería tener una duda de eso, supongo, pero si tienen algo de dudas me preguntan, pero deberían tener una duda. La generalización es lo que llamamos generalización, es lo que llamamos el ángulo sólido. En realidad esto es un concepto que trata de generalizar esta idea geométrica de hacer algo, digamos, que simplemente es el cociente de ciertas distancias o ciertos elementos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea esencialmente, y se aplica en muchas más dimensiones, pero por ejemplo, si nos imaginamos tenemos un punto y nos imaginamos ahora en vez de un círculo una esfera, y tomamos la superficie de la esfera, entonces, bueno, imaginémonos, colocamos una esfera así, igual como antes teníamos un círculo, más o menos nos queda así, un elemento de esfera, nos va a quedar algo así. Y esto que está acá entonces tiene que sostener algo geométrico, como lo que teníamos acá, que era un ángulo. Este objeto geométrico nos gusta típicamente llamarlo omega, es lo que llamamos el ángulo sólido, que por supuesto, si uno piensa, bueno, aquí tiene un círculo o aquí puedo pasar otro círculo, en realidad es lo que típicamente ustedes seguramente llaman aquí teta, y acá llaman phi de las coordenadas esféricas. Pero no quiero hablar de las coordenadas esféricas, por eso no estoy haciendo tanto énfasis, sino quiero hacer énfasis al elemento que vamos a llamar ángulo sólido. ¿Cuál elemento entonces que lo llamamos ángulo sólido? Es que dado, entonces vamos a llamar omega, esto está acá, el ángulo sólido simplemente va a ser la misma idea que acá, simplemente va a ser que asociado a esto tengo ahora un área. ¿Ok? Asociado a esto tengo ahora un área. Y sigo teniendo un único radio. Y por lo tanto, vamos a llamar el ángulo sólido al cociente entre la área que lo sostiene, o que está sustentada en ese elemento, dividido por el radio al cuadrado. ¿Okay? Si esto fuera infinitesimal, simplemente si el ángulo sólido es infinitesimal, escribiríamos aquí de omega, y eso sería el de área infinitesimal que lo está dividiendo, tomando, y aquí diría por el ángulo, por el radio al cuadrado. ¿Okay? Esto que está acá, si esto es una esfera, es algo que conocen bien, de las coordenadas esféricas, es simplemente esto que está acá, es lo que llamamos el d teta, que serían las coordenadas con respecto al ángulo orientado con respecto a un polo, y acá iría entonces un d phi, que sería el ángulo azimutal, seno de teta. Eso que está ahí es lo que llamamos el ángulo sólido. Ahora, esta noción, obviamente, es una noción muy general, que uno, si tiene una hiperesfera en dimensión n, siempre puede definir este concepto ¿qué letras en el ángulo sólido? Estas de acá, estas dos chiquititas de acá, simplemente usé teta y phi. Simplemente voy a hacerlo quizás más grande, pero trata de hacer una figura chiquitita acá, porque no los quería mencionar mucho, pero lo que tienes ahí es simplemente acá, siempre el ángulo con respecto al polo norte, lo puedes llamar normal, donde ahora estoy colocando el polo norte acá, y el ángulo que gira hacia allá, ¿ok? Eso que hace así, es lo que llamamos un ángulo azimutal, que normalmente lo anotan por phi en las coordenadas esféricas. ¿Ok? Profe, una pregunta. ¿Sí? Esa letra como ohm, no sé cómo se Omega. llama. Omega. Omega, ¿qué representa? Que no entendí bien. Esa letra es lo que llamamos el ángulo sólido. Es como acá alfa era el ángulo, omega la guardamos para referirnos al ángulo sólido. ¿Ok? Pero que es un ángulo distinto. O sea, te fijas, esto está en un plano y seguramente de pequeño esta noción ya la tienes muy incorporada. Pero es como una especie de generalización del ángulo en más dimensiones. Entonces, cuando yo tengo lo que une dos segmentos llamamos un ángulo, pero ahora en 3 dimensiones, ahora esto lo que sustenta el cociente entre el área y el radio, que sería algo así como el producto de estos dos ángulos infinitesimales, es lo que llamamos el ángulo sólido.
¿ok? En un Disculpe, ángulo, profe. ¿sí? Como generalizaciones, más dimensiones, ¿Sí? de intuición diría que sería algo como de teta, de phi, seno de teta, d de w, seno de phi. No, acá tienes que colocar el seno teta, ¿ok? Sí, pues, pero yo me refiero como a a más dimensiones. Ah, sí, en más dimensiones vas colocando varios ángulos, mientras, o sea, en dos dimensiones Pero tienes dos ángulos simples, en tres dimensiones sería vas a tener como, tres ángulos, y no cada sería uno como tiene, sí, añadir al siguiente como sí, d del siguiente ángulo seno del ángulo anterior. sí, sí, vas O a no. ir teniendo, sí, vas a ir apareciendo más senos y van a aparecer más funciones trigonométricas, elevadas a distintos exponentes, va a ser seno al cuadrado por seno, van a ir del Ya, otro ángulo, se van a ir cada vez más volviendo más complicadas. Entonces va a depender un poco de la geometría que uno esté estudiando, pero en general uno tiene una expresión genérica en n dimensiones. ¿Ok? Pero la que yo necesito, por los problemas que no, nos importa, es solo en dos dimensiones. ¿Ok? Así que necesito esta noción que está acá. ¿Y por qué esta noción es importante? Y viene sobre esta idea de acá, que para usted era trivial, insisto, era que un mismo ángulo sostiene distintos arcos. Esta idea, ¿qué significa ahora en más dimensiones? Esta es la idea útil que nos va a permitir resolver el problema. Definir el ángulo es una definición, pero la idea más práctica es la siguiente. Entonces, si yo coloco, ahora imagínense un Profe, punto acá, ¿sí? en el ángulo sólido está calculado en radianes. El ángulo sólido está, ahora fíjate, a igual que antes, no tenía dimensiones. O sea, cuando hablamos acá en radianes, eh, acá, si quieres, digamos, tenía sentido porque era un ángulo. Acá no puedes hablar acá no puedes trivialmente hablar de radianes porque obviamente esto no tiene dimensiones, así que hay que colocarle un nombre. ¿Sí? Ah, Por ejemplo, si tomas una esfera y calculas sobre la esfera entera, el ángulo sólido sobre la esfera entera vale 4 pi. ¿Ok? Ok. ok. Traten de, si es que no van a preguntar, mantener apagados sus micrófonos, por favor, para que no nos desconcentremos todos. Entonces, eh, las Profe, dimensiones se van a ir profe, como disculpe interrumpir, pero todavía no entiendo la relación entre, o sea, entiendo que la hay porque el ángulo obviamente subió, pero entre omega y ¿sí? teta y phi, como que me gustaría tener un poco más claro eso. Esto acá viene, ok, esto acá viene de la idea de una esfera. O sea, te recuerdo, si me das un segundo, volver a explicarlo, las coordenadas polares. Simplemente, o esféricas, si quieres llamarlo así. Entonces, voy a colocar el polo norte acá para que sea más, para que se parezca más a la figura que hice recién, pero norte lo colocan donde les dé la gana. Entonces, tú siempre puedes definir un ángulo, digamos, hacia acá. ¿Sí? Voy a definir un ángulo que llamas polo norte y típicamente lo llamas teta. Supongamos que el radio nos llega justo hasta acá, ¿sí? Si yo muevo desde mi polo norte hasta acá, eso me va a generar un pequeño elemento acá, ¿sí? Y ahora voy a definir otro ángulo, que es simplemente el ángulo que típicamente ustedes ocupan en el plano, acá, que en vez de definirlo en el plano como usualmente ustedes lo usan, voy a definir este ángulo de tal forma que quiero que me haga un segmento así. Voy a hacer primero la figura, después lo voy a ver más natural. Ahí. Ese ángulo que definí acá, ¿ok? ¿Ok? Es, si quieres, voy a volverlo quizá a la forma usual que conocen, simplemente porque me parece que están más acostumbrados a pensarlo así. Tienes acá teta y acá la proyección te da un phi. ¿Ok? Ese phi que estoy usando ahora, en este caso, sería un ángulo que está proyectado en realidad en este plano de acá. Aquí, para hacerlo más parecido a lo que estás acostumbrado. ¿Ok? Entonces, lo que yo hago es que si mueves infinitesimalmente teta, lo voy a mover acá, quizás en la forma más usual, para que se lo haga más natural. Si yo muevo un d teta, entonces esto se mueve un poco así. ¿Ok? Sería un d teta. Si ahora muevo esto hacia allá, un d phi, ¿ok? Si mueves eso un d phi, entonces esto se mueve hacia acá y hacia acá un delta phi. Es esa el área que estoy tratando de hacerlos ver, digamos. Esa área que está ahí, que corresponde a que acá si lo proyectan, al mismo ángulo que está acá abajo, multiplicado por el radio. Así que este se mueve en el plano y este se mueve en el otro plano. Es esa área que, que está ahí, es la que llamé o le estuve convenciendo. Bueno, si tiene un radio dado,
Eso es r cuadrado seno de teta de phi, que es el ángulo que conocen de siempre. Lo que llamamos ángulo sólido es d omega es ds partido por r. Y ese entonces es lo que acabo de decir, que es simplemente de teta de phi seno de teta, y eso efectivamente es el ds partido por r al cuadrado. ¿Ok? ¿Es claro para la persona que me preguntó? Sí, ok. ¿Sí? Bien, entonces la idea que necesito generalizar no es esta, esa debería ser un poco más natural, si estamos acostumbrados a la esférica. Es esta la idea importante. Esta idea de que si yo considero una circunferencia cada vez más grande, ¿ok? Entonces cada vez que considero una circunferencia más grande, sostiene exactamente el mismo ángulo. El ángulo es simplemente el cociente de estos segmentos. Entonces, el ángulo sólido tiene la misma idea y uno lo puede generalizar, y eso es lo interesante. ¿Cómo lo podemos generalizar? Si quieren, inicialmente nos imaginamos una circunferencia, porque es más fácil pensar en una esfera. Entonces, esta esfera, y hacia acá me voy a dar una superficie cualquiera. No tiene por qué ser una esfera, eso es lo interesante. Y acá me doy un ángulo sólido, ¿ok? Que lo voy a tratar de proyectar hacia acá. Doy un punto y me proyecto un ángulo sólido hacia acá. Este ángulo sólido que está acá, proyectado sobre la esfera, es el que les expliqué al principio, que era simplemente de teta de phi. Ahora, ese ángulo, lo interesante es que esto que está acá, si uno lo proyecta acá, acá también tengo una esfera, una circunferencia rara, o sea, una área extraña, porque está en esta superficie extraña que estoy tocando ahí. Sin embargo, si acá coloco lo que llamamos el área ordenada, es decir, que si esto tiene una normal n, y defino esta superficie ds como la normal por el ds, eso va a hacer que esa superficie, por complicada que sea, vuelvo a insistir, en una superficie que no es una circunferencia, sino una cosa mucho más compleja, lo que vamos a ver es que simplemente la proyección de eso es exactamente proyectar la misma área que está acá, es exactamente la misma área que está acá, y si tomo el cociente, esta es la gracia, que en realidad el ángulo sólido es esto, es que en realidad era el área que estaba acá, pero el área que estaba acá, en realidad era la normal. Si es una esfera, es simplemente R unitario por el ds orientado en la esfera, esa sería la esfera, dividido por el radio de la esfera. Entonces suponemos que tiene radio R. Y la de afuera, voy a colocar otro color, la de afuera tiene un radio R grande, que está acá. Lo interesante que me dice esto es que el ángulo sólido que está ahí es exactamente al cuadrado, es dividido por el radio que tengo, que pasa localmente en ese punto. Obviamente estamos hablando de una zona infinitesimal. Paso localmente una esfera y tengo un radio local. El radio al cuadrado de ¿qué? De la normal por el ds de esa superficie que llamemos S'. ¿Ok? Porque ahora es el ds que está acá. Entonces, esta idea, ¿qué significa esta idea? Si logramos aceptar esta idea, el problema ya lo tenemos casi resuelto. Eso nos dice que cualquier ángulo que está acá es único, simplemente yo tomo distintas circunferencias. Ahora, en este caso, ¿cuál sería la analogía de esta que está acá? Es que si yo tomo una superficie cualquiera, o sea, o un arco cualquiera en el de acá, quiero hacer la analogía acá, si toman, ¿cuál sería exactamente la analogía? Si yo tengo un ángulo acá, pero ahora alguien no me pasa una circunferencia, sino me pasa una cosa suave, pero que sea así, si yo tomo esa y defino en cada punto del espacio una normal, pasando una circunferencia puedo definir una normal, la normal, esa longitud proyectada sobre esta normal va a sostener exactamente el mismo ángulo que está acá. Esta idea que está acá de proyectar es exactamente el producto punto que está acá, que hace que proyecte exactamente el mismo elemento de arco de este objeto que es extraño sobre una superficie circular, y por lo tanto tengo el ángulo sólido. ¿Ok? ¿Alguien tiene duda de esto? Porque con esto voy a lograr sacar el resultado importante que tengo que sacar. Necesito que entiendan esta noción que está ahí. ¿Alguien tiene duda de lo que está ahí? ¿No? Entonces, si está claro, entonces ahora volvemos a lo que estábamos preguntándonos al principio. ¿Qué era lo que nos estábamos preguntando al principio?
era esto que estaba acá. Volvemos a nuestro flujo. Si se fijan en nuestro flujo, y ahora vuelvo acá, fíjense lo que tengo acá. Eso que tengo acá, entonces me dice que el flujo, que era la pregunta que queríamos resolver. Introdujimos toda esta noción de ángulo sólido. Tengo quizá una imagen, antes de mostrarles el cálculo. Acá se me había olvidado que les había colocado una imagen mejor hecha que las que yo hice. Hay una página web simplemente donde les coloqué algo de información de ángulo sólido para que lo podamos mirar, digamos. Entonces, el ángulo sólido está acá. Bueno, si colocan, yo lo coloqué en el caso, este caso lo coloqué acá, en Wikipedia. Acá está exactamente la misma noción. Se fijan, uno tiene una esfera, uno se da cualquier superficie y la proyecta en la normal que genera. La normal está generada, obviamente, a través de la proyección con lo que está sobre la superficie, este n que está acá, y eso entonces nos permite definir el ángulo sólido. Acá está definido, es la normal radial por el elemento orientado de área dividido por el área al cuadrado, que fue lo que les expliqué. Y entonces con esta noción podemos calcular lo que llamamos el ángulo sólido. ¿Okay? En particular, si uno se hace la pregunta, voy a ver si hay mejores imágenes, veamos si esta en inglés está mejor, tampoco parece que tiene imágenes. Bueno, está la fórmula y está un poco el tipo de expresión, se fijan cómo uno proyecta y tiene distintos ángulos sólidos. Aquí, por ejemplo, se da 1, y entonces encuentra cuál es el área relativa. Acá se fijan que el ángulo sólido de un pedazo de superficie corresponde simplemente a la integración en de teta de phi de nuestras coordenadas en coordenadas esféricas. ¿Okay? Entonces, en particular, si uno se pregunta el ángulo sólido de una esfera cerrada, uno va a encontrar el famoso factor que ya conocen de el perímetro de una esfera, que es 4pi. Y si lo multiplicamos por el radio, obviamente en este caso el radio es unitario, nos daría el radio, nos daría la superficie que tiene una esfera. ¿Ok? ¿Es claro? Entonces, si es claro, salvo que alguien tenga duda, volvemos entonces a nuestra hoja y vamos entonces a resolver la ley de Gauss. Entonces, la ley de Gauss que tenemos es que Gauss, habíamos llegado justo hasta acá, habíamos hecho el flujo, esto hasta acá. Pero lo interesante es esta parte de acá, que la vuelvo a escribir para explicar bien qué es esta noción de ángulo sólido, cómo nos va a resolver. Entonces, el flujo de un campo eléctrico da una superficie cualquiera que lo encierra, es justo, fíjense, que va a ser la integral de superficie. ¿De qué cosa? De la carga no depende de la integración, eso va a salir para afuera, de 4pi epsilon 0 de r, por esta la dirección radial, partido por r al cuadrado por el ds orientado, aquí puse el dn. ¿Ok? Entonces, pero fíjense, justo esto por construcción es, justo lo que llamamos nuestro ángulo sólido. ¿Ok? Y por lo tanto, esto que está acá, lo que nos está diciendo geométricamente es que si yo medía esta superficie un poco fea que medí al principio, que era así, o fea, bonita, obviamente es subjetivo, eso, entonces medí una superficie cerrada así, coloco una carga acá, me la puedo imaginar, siempre puedo colocar una esfera acá unitaria o que tenga un radio R, ¿ok? Y entonces, esto que está acá, el ángulo sólido, integrar sobre esta superficie que está acá, es equivalente a integrar sobre el ángulo sólido que está acá. ¿Ok? Eso es lo que estoy tratando de convencerlos. Y por lo tanto, esto simplemente me queda, ¿qué me queda como resultado? Me queda que el resultado que vamos a sacar de ahí es simplemente que el flujo de campo eléctrico, ¿ok?, de una carga Q puntual sobre un volumen B, es simplemente, bueno, el Q partido por 4pi, todas esas son constantes, las dejo afuera, Q partido por 4pi, epsilon 0, permeabilidad del vacío, integral de superficie, ¿de qué cosa? De un ángulo sólido. Pero justo esta integral, si yo recorro y sumo todos los elementos infinitesimales, es equivalente a recorrer exactamente toda la esfera. ¿Ok? Integrar sobre una superficie cerrada es equivalente a integrar sobre una esfera. Eso es equivalente a integrar el ángulo sólido de una esfera. Y el ángulo sólido de una esfera, fue lo que los dije antes, pero lo vuelvo a decir, el ángulo sólido de una esfera es simplemente la integral, bueno, si colocamos, ahora si colocamos una esfera, colocamos, va de 0 a pi, el ángulo que nos da el polo norte, el ángulo azimutal va de phi
de 0 a 2pi de seno de teta, de phi, y eso obviamente nos da 4pi. ¿Ok? Un 2pi viene de ahí trivialmente, eso nos da un 2pi, no hay nada que dependa de phi, así que nos da un 2pi. La integral del seno es coseno. El coseno evaluado en 0 y en pi nos da 1 y menos 1, pero como es la diferencia nos da 2, y eso entonces nos entrega este resultado que simplemente, seguramente muchos de ustedes lo conocen, cuando uno calcula la superficie de una esfera, vale 4pi r cuadrado. El ángulo sólido entonces que sostiene una esfera es el área de la esfera, que vale 4pi r cuadrado, dividido por, en este caso, el radio al cuadrado, nos da 4pi. ¿Ok? Por lo tanto, esto como es equivalente geométricamente a recorrer todos los elementos infinitesimales que están en este ángulo sólido acá, corresponde a completamente sumar todos los elementos que forman esta esfera, entonces esto nos da exactamente el mismo 4pi que hablábamos antes, y por lo tanto nos dice que el flujo de carga sobre una superficie cerrada vale simplemente 4 carga dividido por 4pi epsilon 0 por esto que está acá. Pero esto que está acá vale justo 4pi, así que esto nos da 4pi, y encontramos uno de los primeros resultados interesantes que nos dice esto, es que nos dice que el flujo y lo voy a escribir porque me parece demasiado importante, nos dice que el flujo del campo eléctrico, una carga puntual, es simplemente la carga puntual dividida, la carga puntual está al interior, dividida por epsilon 0. Lo anoto y vamos a explicar que esto en realidad es un resultado mucho más general que solo una carga puntual. Entonces, ¿qué significa esto? Significa entonces, lo voy a anotar, nos dice que el flujo de campo eléctrico. ¿Se podría dejar la otra hojita como un poquito más visible? Ok, ¿ahí está bien? ¿Se alcanza a ver todo? Sí, ahí sí. Ok, el flujo de campo eléctrico, entonces el flujo de campo eléctrico sobre una superficie que encierra la carga Q, la carga, es igual a la carga al interior, eso vale Q, interior, dividida por epsilon 0. ¿Ok? ¿Por qué lo quise escribir? Porque me parece esto es fundamental y muy importante. Dejen de mostrarlo en realidad porque uno dice, ok, varias cosas. Primero que nada, uno dice, ok, está bien, pero ¿qué pasa si la superficie que yo tomo o la carga, por ejemplo, está fuera del volumen? Veamos que lo importante es que la carga esté al interior. ¿Ok? Veamos simplemente de forma muy simple y geométrica, si coloco una carga Q acá, ¿ok? Y ahora me doy un volumen cualquiera, por ejemplo, tipo un maní, una cosa así. ¿Ok? Y ahora me pregunto, ¿cuál es el flujo que genera esta carga Q sobre esta superficie? Llamémosla esta superficie que es la frontera de esta que está acá. ¿Ok? Entonces, de nuevo, sería simplemente E por ds. ¿Ok? Entonces, en este caso, si de nuevo ocupo las ideas geométricas que acabamos de tratar de entender y aprender, ¿qué nos dice eso? Bueno, si tomo, por ejemplo, a tomar un elemento así para que lo vean más claro así. ¿Ok? Si tomo eso me va a generar una superficie acá. O al intersectar acá, me va a generar una proyección acá. ¿Ok? Eso significa que también lo puedo ver de varias formas. Significa que este interacta acá sobre todo esto que está acá, cuando tenga que calcular el flujo, porque el campo eléctrico está acá, entonces al proyectarlo acá, la normal que sale acá, simplemente, bueno, la normal obviamente es la superficie que está acá, pero al cortar acá me genera esta superficie que está acá, que me permite, si quieren, cortar este volumen que está acá en dos volúmenes. Uno que está acá y otro volumen que está acá. A esos dos volúmenes o superficie, en este caso la voy a llamar acá S1 y a esta la voy a llamar S2. ¿Ok? Si quieren, S1, perdón, 1, S2. Acá, S2.
Entonces, fíjense ahora que cuando hacemos esto, esta integral que está acá, como la integral de superficie, la puedo escribir como dos integrales distintas, o la suma de dos integrales. Entonces, esto lo puedo escribir como simplemente integrar sobre la superficie S1, el flujo, ¿ok? Más la integral de flujo sobre la superficie 2. Pero estas, si se fijan, para cuando las cierro, ambas comparten esta frontera común que está acá. ¿Ok? Si hago eso, al proyectarlo, obviamente el flujo sobre esta, les dije que el flujo es simplemente proyectarlo, así que si esto está deformado así, simplemente la proyección va a ser lo que aporta sobre esta superficie que está acá. Entonces en este caso acá, simplemente va a ser calcular el flujo sobre esta superficie que está acá, pero esta está orientada hacia acá. Y al ser sobre este S2, como es el producto punto con la normal, simplemente todas esas integrales se va a traducir a proyectar todas esas integrales sobre esta superficie que está acá, que en este caso va a ser la misma, pero en este caso su normal está orientada en la otra dirección. Entonces, fijan, esta integral que está acá, o esta integral que está acá, que va a ser esa integral sobre la superficie que está acá, como está proyectada por la normal, eso es equivalente a proyectar toda esta superficie sobre esta que está acá, proyectar toda esta superficie sobre la que está acá, y como las normales son en las direcciones opuestas, eso me lleva a concluir trivialmente que se debe cumplir que S1 E ds es igual a menos la integral de superficie S2 E ds. Y por lo tanto me lleva a cumplir como esta es igual a menos la otra, porque ambas integrales simplemente es proyectar, ¿ok? Entonces es proyectar. Entonces fíjense que esto que está acá es igual a menos esto que está acá, y por lo tanto esto me va a llevar a concluir que el flujo generado cuando la carga está al exterior es cero, ¿ok? Entonces fíjense que esto simplemente al colocar la carga acá afuera y hago simplemente geometría y proyecto sobre esto que está acá, lo que me muestra es que efectivamente si la carga está afuera, entonces el flujo que genera sobre un volumen cerrado cualquiera que no tiene carga al interior es cero. Entonces por eso insisto lo importante y por eso traté de escribírsela y enfatizar que decimos que el flujo de campo eléctrico sobre una superficie que encierra tiene que encerrarla. La carga es igual a la carga al interior dividida por eso. En este caso no hay cargas al interior y por lo tanto el flujo es cero. Simplemente eso nos quiere decir que todos los campos eléctricos aquí se proyectan, es otra forma de verlo, ¿eh? Por ejemplo, que acá se proyectan, si usamos otro color, acá por ejemplo el campo eléctrico sería al interior de esa superficie y acá sería hacia acá. Cuando uno hace la suma, va a descubrir que es exactamente cero. Simplemente porque esas sumas son equivalentes a proyectarlo sobre esta área que tienen acá común, y una tiene la normal en una dirección, y la otra tiene justo la normal exactamente en la otra dirección, y eso hace que sea cero. ¿Ok? No sé, una duda. Sí. Es que más que nada es como por entender la situación así, porque Sí, por yo supuesto. entiendo como que el flujo del campo eléctrico se calcula como ya un vector, producto punto, otro, el vector normal, ¿cierto? Sí, así es. Y es la suma de todo eso. Pero el vector del campo eléctrico como que depende de la distancia con la que está Sí, el punto del centro, ¿por cierto? claro. Entonces, si Sí, tengo una superficie irregular, sí. entonces las distancias que están en la superficie irregular son distintas, pues como que hay una variación cuando voy avanzando por la superficie irregular respecto al radio que va al centro. Y eso como que Eso es correcto. también va en la integral, pues entonces, ¿por qué se podría hacer como una proyección, como si fuera una esfera, así como así, y Claro, no se toma en cuenta esos cambios de radio? porque lo que acabas tú de decir, nunca olvides eso, es importante. Cuando haces el producto punto, lo que haces es que proyectas esto exactamente acá. No importa cómo sea el campo, si es más grande o más chico, cuando haces el producto punto, lo único que vas a obtener es la proyección. ¿Ok? Entonces lo trato de convencerte que hacer la integral sobre toda esta superficie que está acá afuera, ¿ok?, es equivalente a hacerla exactamente sobre esta superficie que está acá. ¿Okay? A eso me refiero, y eso también me refería cuando les traté de mostrar las imágenes de ángulo sólido que les puse acá. Cuando uno hace acá, la superficie aquí por supuesto es mucho más grande, y el campo es mucho más grande, y el radio es mucho más grande. Sin embargo,
La proyección sobre esto que está acá es equivalente a hacer esa misma integral en esta superficie de acá. Es la proyección. ¿Ok? Lo que no tienen que olvidar, el concepto importante que nunca tienen que olvidar, que yo sé que simplemente al principio parece demasiado inocente, y yo creo que uno no le toma el mismo valor, es lo que aprenden cuando hacen producto punto. Cuando haces producto punto, tú puedes tomar muchos vectores, tantos como yo quiera, vuelvo a insistir, hacia arriba o hacia acá, y todos estos proyectados te dan exactamente la misma proyección, independiente de que el vector sea mucho más grande o más chico. Es la proyección lo que hace que sea así. O sea, cuando tomas esto que está acá, se va a transformar toda esta integral en esta superficie que está acá. Es eso lo que hay que tomar en cuenta. ¿Ok? ¿Alguien por ahí En- pregunta sobre el Entonces, rotor? Porque el profe, rotor aquí todavía no profe, juega ningún rol, ¿eh? Todo esto. Sí. profe, Sí, entonces si no fuera un producto punto, entonces habría que sí. tener en cuenta esas diferencias de radio. Claro, si acá, por ejemplo, fuera la integral vectorial y no estuviera este producto punto acá, claro, ahí son distintas. Pero la gracia es la proyección. Eso hace que sean iguales. ¿Ok? Es porque tienes que todos esos cálculos, o sea, que es más grande, va a estar proyectado sobre una normal y cada vector lo va a aportar, te vas a dar cuenta que exactamente el que está acá. ¿Ok? Es la proyección. Eso es lo que hay que entender, digamos. Entonces, bueno, el resultado hasta ahí es que tenemos que el flujo, una carga que está afuera es cero. Ahora uno se puede imaginar otras situaciones, simplemente para, no importa la superficie que se imaginen, va a funcionar, pero voy a tratar de mostrar otra para que vean que también funciona. Si tengo una carga puntual acá Q y me voy a una superficie que pareciera que sea multivaluada para que sea un poco más raro. O sea, por ejemplo, aquí es así, como una esfera, pero hacia acá algo así. Por ejemplo, ¿por qué no? Me puedo tomar un volumen así. ¿Ok? Entonces, de nuevo uno diría, pero aquí es raro, porque, por ejemplo, respondiendo a la pregunta que me dijo antes, alguien diría, bueno, pero aquí, si yo calculo el flujo sobre esta superficie delta V que acabo de dibujar, aquí, por ejemplo, uno se imaginaría que aquí aporta el flujo, y acá también aporta el flujo, y acá también aporta el flujo, así que aquí debería ser más grande. Pero la respuesta es no, es porque si de nuevo, fíjense, si colocan un ángulo sólido, hay que imaginarse siempre el ángulo sólido, obviamente lo dejamos en el plano porque mentalmente es más fácil, pero es un ángulo sólido. El problema aquí está que la normal aquí apunta hacia afuera, la normal aquí apunta hacia adentro, y aquí la normal apunta hacia afuera. La normal es hacia afuera. Por lo tanto, si se fijan en este caso que está acá, cuando calcula el flujo, todas estas áreas proyectadas da exactamente el mismo ángulo sólido. Y por lo tanto, como las tres dan el mismo ángulo sólido, van a dar el mismo valor. Pero la orientación es hacia afuera, así que me da más. Esta me da hacia adentro, porque la normal es hacia allá, y por lo tanto, esta va a cancelar a esta. Por lo tanto, toda esta que está acá va a ser cancelada por esta que está acá. Y entonces, finalmente, cuando sume los ángulos sólidos, voy a encontrar que lo que único aporta es este pedacito que está acá. Y si sigo así, me voy a dar cuenta de todo lo otro, lo único que aportan son lo mismo, y al final me voy a dar cuenta que lo único de esto isomorfo exactamente a una esfera, y voy a volver a encontrar que simplemente el flujo, ¿okay? El flujo sobre este de volumen, que incluso puede ser de esta forma, no tiene por qué ser algo suave, que puede ser tan raro como me dé la gana, pero mientras más raro sea, me voy a dar cuenta que se van a ir simplemente cancelando las proyecciones, y eso va a hacer que finalmente el flujo de esta carga Q, en este caso que está acá, que vuelvo a insistir, va a ser la integral sobre esta superficie, por fea que sea, bonita, entonces va a ser, en este caso, el flujo al calcular, van a descubrir que simplemente vale la carga al interior dividida por epsilon 0. Entonces, si la carga está afuera, es 0, como lo vimos acá. Si la carga está dentro, pero el volumen que la encierra es raro, no importa, porque las predicciones del flujo se van a cancelar apropiadamente, y eso nos va a dar este resultado que está acá. Entonces, esto nos dice, esto es para una carga puntual. Y ahora voy a tratar de colocar la idea interesante. ¿Cuál va a ser la idea interesante? Obviamente no queremos solo resolver el problema de cargas puntuales, queremos hacer los problemas lo más generales posible. Entonces, en general, ya usamos el principio de superposición, en general, nos imaginamos un sistema que tiene muchas cargas, que pueden ser continuas, discretas. Por ahora mentalmente nos imaginamos que son discretas, porque es más fácil para pensar. Tenemos n cargas discretas así, muchas cargas, y las encerramos en un volumen.
Entonces, ¿qué nos dice esto? Si uno se pregunta cuál es el flujo en este volumen, llamémoslo delta V, podemos llamarlo delta V, perdón, V, y simplemente su superficie es delta V, y ahora tenemos muchas cargas. Aquí hay muchas cargas. En este caso, fíjense, lo que nos diría esto es simplemente que va a ser, el flujo es simplemente el campo eléctrico total por el DS, de superficie. Pero el campo eléctrico total es simplemente por el principio de superposición, va a ser simplemente la suma de los campos eléctricos de cada partícula. ¿Ok? Podemos pensar que son discretas o continuas, lo importante son las partículas que están ahí. Y esto entonces, la integral y la suma se pueden intercambiar porque una simplemente etiqueta el índice del campo eléctrico, no etiqueta nada que sea muy profundo más que el índice del campo eléctrico, por lo tanto esto tiene que ser igual a la suma acá afuera de I, ¿okay? Desde 1 al número de partículas sea, ahora del flujo de una carga puntual. Y esta acá sí la conozco, el flujo de una carga puntual, sé lo que es, simplemente el flujo de una carga puntual es la carga partido por epsilon 0 y la suma. Y esto me da el resultado que encontró Gauss en realidad. Es este el resultado que encontró. Lo que él encontró, que el flujo, ahora la suma de la carga es lo que llamamos la carga neta. Lo voy a colocar así en Q grande, Q neto, carga neta. La suma de todas las cargas me dice cuál es la carga neta. Si, por ejemplo, tengo una carga positiva y negativa, la carga neta es 0, por lo tanto el flujo es 0. Si tengo muchas cargas, entonces el flujo me da la carga total partido por epsilon 0. Y esta sí es la ley de Gauss. La voy a volver a escribir porque es demasiado importante para dejarla ahí. Y vamos a ver cómo la vamos a aplicar. Vamos a ver que con esto la vida se nos va a hacer infinitamente más fácil. Ya van a ver por qué. Vamos a hacer estos ejemplos para que vean lo útil que es esta ley. Entonces, esto que dice, nos dice, vuelvo a escribir, nos dice que, y esto lo llamamos ley de Gauss. Ley de Gauss, y tiene un nombre, llamamos ley de Gauss integral, porque después vamos a hacer una local, no integral. ¿Ok? Es una ley, como es una integral, es una ley global, no es local. Entonces, ley de Gauss integral, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que el flujo de campo eléctrico, ¿ok? Por el flujo de campo eléctrico es igual en una superficie cerrada, por eso anotamos ese delta V, es igual a, en este caso, a la carga neta al interior. La carga neta, no olvidar, al interior dividido por epsilon 0. Entonces, voy a escribir eso al interior, simplemente la quiero escribir de nuevo acá y decirlo en palabras. Entonces, ahora en general, el flujo de campo eléctrico es igual a la carga neta al interior del volumen. Por supuesto, dividida por la permeabilidad del vacío, por epsilon 0. ¿Ok? Esta va a ser una ley muy cómoda que la vamos a empezar a usar. Ya van a ver qué agradable esta ley. En realidad, esto les recomiendo que saquen todos si quieren usar lápices a colores. Es realmente una ley importante. Vamos a ver que con esta vamos a poder hacer cosas interesantes. Entonces, mientras espero escriban eso, les voy a mostrar un pequeño video que nos habla un poco de la ley de Gauss, que nos habla acerca de esto que está acá. Entonces, okay. Bien, entonces, voy a subir un poco el volumen. Nos va a hablar de flujo primero. Se puede definir como el flujo eléctrico, como el flujo del campo a través de cualquier superficie. El flujo eléctrico a través de un pequeño elemento de la superficie es igual al área multiplicada por la componente del campo eléctrico perpendicular a él. El flujo total es la suma o integral de todo el flujo a través de la superficie.
Ahí si se fijan, cuando mueve la superficie, el vector normal va cambiando y la proyección va cambiando. Era lo que hablábamos antes. Ese cuadradito que tiene ahí a colores, verde, está ilustrando cómo cambia el flujo. Carl Friedrich Gauss dio uno de los pasos más importantes. Gauss era físico, astrónomo y tal vez el mejor matemático de todos los tiempos. Las matemáticas de Gauss ofrecerían un elegante complemento a la idea de Faraday y llegarían a ser una ley. En términos de Faraday, el flujo se representa por todas las líneas de fuerza que atraviesen cualquier superficie. La ley de Gauss establece que para cualquier superficie cerrada, el flujo total es proporcional a la carga eléctrica neta encerrada en su interior. Por ejemplo, ahí se fijan, coloco una carga, el campo cruza esta superficie y lo interesante que es independiente cuál sea la superficie que uno use, el flujo, si lo definimos como el producto con la normal, el flujo solo depende de la carga al interior. Si en el interior de una superficie no hay carga neta, cualquier flujo positivo hacia el exterior de ella debe estar equilibrado con una cantidad igual de flujo hacia el interior o negativo. Si fijan, en este caso tenemos dos cargas, una positiva y negativa, y por tanto la carga neta es cero. Ahora, no quiere decir que no haya campo eléctrico, lo único que nos dice que el flujo es cero, es decir, que tiene que salir tanto campo como entrar tanto campo en este caso, de tal manera de poder cancelarse y tener como la imagen que vemos en el video. Entonces aquí ahora nos van a hablar un poco de la forma matemática que acabamos de hablar, pero veamos un poco cómo lo escriben. El flujo a través de cualquier superficie cerrada es igual a una constante multiplicada por la carga en su interior. A veces se representa por Q partido por epsilon sub 0. Recibe el nombre de ley de Gauss. Para un dipolo eléctrico, la ley de Gauss se aplica equilibrando el flujo saliente de la carga positiva con el flujo entrante en la carga negativa. De manera que el flujo total, igual que la carga, es cero. Ahí vemos un caso en el cual, de nuevo, insisto, se cancela. Entonces, vamos a volver a nuestra hoja. Profe, para efectos prácticos, como descarga encerrada por una superficie, siempre vamos a elegir una esfera, ¿o no? No, para efectos, o sea, en general uno escoge, voy a hacer ejemplo, uno escoge obviamente para hacer cálculo, vamos a escoger superficies con simetría apropiada. Ya voy a hacer harto ejemplo, porque esto es importante. Vamos a ver que con esto ya no necesitamos hacer esas integrales que habíamos estado haciendo antes. Esto nos va a hacer la vida infinitamente más fácil, ¿ok? Así que no necesariamente es una esfera. Una esfera es porque uno piensa en una partícula puntual, pero en general va a ser mucho más profundo que eso, digamos. No es solo una esfera, ¿ok? Entonces, pregunta antes, voy a poner a hacer ejemplo, pero solo quiero hacer una pregunta antes de ponerme a hacer ejemplo, es si alguien no entendió esto, porque de aquí en adelante voy a operar solo con esta expresión que está acá. Y en realidad esta ley, bueno, cuando la escribo en forma diferencial, va a ser parte de las leyes de Maxwell. Así que es casi, realmente esta es la primera ley importante que tenemos en el curso. Vamos a ver que de aquí vamos a derivar muchas de las cosas que han estado haciendo ahora, están en esta expresión de acá. Pero entonces quiero saber si es que alguien tiene dudas, si no, parto y hago ejemplo. Entonces, pregunto si es que alguien tiene dudas, si no, hago ejemplo. ¿No? Para todo el mundo es completamente claro lo que está ahí, pero ahora simplemente daré ejemplos para ilustrar cómo podemos usar este tipo de representación. Profe, ¿Sí? profe, ¿Sí? es que por intuición, algo así, se me ocurre así que como para
calcular el flujo de superficies que no son cerradas y como que tienen agujeros, como que hay que calcular como la suma de los, ¿cómo se llama? De los Ángulo ángulos sólido. sólidos, Sí, eso. ¿sí? Algo así, así Sí, sí, como si eso. por ejemplo tengo una esfera a la mitad, tendría que calcular Claro, la integral desde tanto, pero sin tomar, sin el 2pi, o sea, claro. hasta pi no, Sí, en un claro. ángulo. Aquí te va a quedar un pequeño segmento nomás. Y el ángulo, en un caso, el ángulo sólido puede ser positivo o negativo. Igual como antes los ángulos eran positivo o negativo. Y eso tiene que ver con la orientación. En este caso, este pedacito acá te va a quedar un ángulo sólido positivo. Y este acá te va a quedar negativo. Cuando lo calcules. Solo porque va producto punto la normal exterior. ¿Ok? Eso es lo importante. La normal hacia afuera del volumen. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? A mí me ¿No? quedó la duda con lo que ¿Sí? preguntó el compañero, que ¿Sí? él preguntaba por, como por, no una esfera, o sea, no una forma que cerrara la carga, sino que por un pedazo nomás. Sí, es que, Esta, sí, la pregunta de tu compañero es correcto lo que estás diciendo, pero lo que tienes que pensar es que si tú tienes una superficie cualquiera rara, suponte rara, pongamos una superficie así que sí, lo que uno hace en la práctica para imaginarse esto es que localmente en cada punto del espacio pasas una esfera. Localmente le haces pasar una esfera. Y entonces esta área que estás calculando acá, en realidad la aproximas por el área de ese pedacito de esfera. Por eso entonces tienes un radio y puedes pensar sin problema como ángulo sólido. Es como que vas a cubrir esta superficie por puros pedacitos de esfera. ¿Ok? Entonces, ahora todas son ok. infinitesimales. Obviamente es difícil imaginárselo cuando es grande, pero localmente vas colocando pedacitos de esfera. Es así como vas a Mm, calcular el área del problema. ¿Ok? Entonces siempre imagínate que por complicado que sea el problema, localmente le vas pasando esferas con radios distintos, no es que tiene el mismo radio, cada una tiene radios distintos, en cada punto del espacio vas a pasar localmente un radio. Por eso cuando uno piensa en este tipo de nociones, la imagen que uno se tiene que hacer es que el ángulo es infinitesimal, que el elemento de ángulo sólido es pequeñito y localmente le pasa justo esa esfera. profe, ¿y esa superficie que usted dibujó en verde sería Sí, como la que tiene la carga? claro, por ejemplo, Ya. o es la superficie sobre la cual quieres calcular el flujo, porque tú quieres calcular Ah, el ya. flujo, ¿ok? Sí. Entonces, sobre esa es la que tú estás pensando para calcular el campo eléctrico, es una superficie rara. En realidad, para usar esta técnica, pensando como en ángulo sólido, tú pasas una pequeña esfera, o una Ya. esfera grande, Gracias. pero tu cálculo es el pequeño elemento infinitesimal. ¿Sí? Gracias, profe. Muy bien. ¿Damos entonces alguna otra pregunta? Si no, ahora voy a hacer ejemplo de ley de Gauss, para que veamos que es muy útil. Bien. Entonces, vamos a hacer ejemplos, cómo usar esta ley de Gauss. Entonces voy a simplemente esta parte, voy a cortarlo un segundo así, simplemente porque quiero usar este pedacito por ahora. Entonces, ¿cómo usar esto? Entonces vamos a hacer ejemplos, digamos, que estábamos viendo ahora. Entonces, vamos a hacer ejemplos de ley de Gauss. Veamos entonces, quiero que por ahora se olviden de todo lo que les he enseñado antes de campo eléctrico. Simplemente la pregunta es si a partir de esto puedo reconstruir todo lo que les he enseñado. Hemos hecho un montón de esfuerzo para llegar acá, pero ahora me voy a venir de vuelta y voy a tratar de a partir de esto empezar a calcular campos eléctricos. ¿Ok? Entonces el primer problema que voy a hacer es muy simple, primero lo anoto, obviamente todos saben cuál es el campo eléctrico de una partícula puntual, pero imagínense que nadie me ha enseñado lo que es el campo eléctrico de una partícula puntual, y la pregunta que me hago es que voy a suponer que la ley de Gauss es correcta, ¿ok? Vamos a partir con este supuesto, la ley de Gauss es correcta, y la pregunta es si a partir de esta ley puedo derivar formas de campo eléctrico. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces la pregunta es, usando la ley de Gauss, nos olvidamos todo lo que sabíamos antes, usando la ley de Gauss, o sea, el curso en realidad puede haber partido así, en vez de yo haberle enseñado la ley de Coulomb, les puedo haber partido enseñando, ok, simplemente el flujo de campo eléctrico es igual sobre un volumen, sobre una superficie cerrada, es igual a la carga neta al interior. Esa habría sido la ley cero y habíamos partido el curso así. ¿Okay? Eso lo estoy tratando de hacer, es lo que voy a hacer en estos ejemplos que les quiero mostrar. Entonces, usando la ley de Gauss, ¿okay? Entonces, usando la ley de Gauss, lo que vamos a tratar de hacer es simplemente calcular el campo
eléctrico en todo el espacio, por supuesto, de una partícula puntual. Obviamente vamos a partir con un ejemplo simple y voy a hacer para ejemplos más sofisticados, de una partícula puntual. ¿Ok? Eso es lo que queremos resolver. Entonces, ¿cómo resolver este problema usando la ley de Gauss ahora? Entonces, lo que deberíamos hacer, lo primero que deberíamos hacer es que, lo único que sé es que el flujo, ¿ok? El flujo, lo único que sé es que el flujo de campo eléctrico sobre una superficie cualquiera tiene que ser la carga al interior, ¿ok? Carga neta o carga al interior, vamos a buscar Q al interior, partido por epsilon 0. Entonces, cuando tenemos una carga puntual, entonces uno se pregunta, ok, puedo tomar cualquier superficie, pero obviamente tomemos una superficie inteligente, obviamente, tenemos que tomar una que nos ayude a hacer el cálculo simple. Y eso, la ley de Gauss, una de las cosas importantes que tienen que aprender de ella, es que hay que tratar de pensar en superficies que sean simples, que sean útiles. ¿Okay? Entonces, obviamente, si es un punto, ¿cuál debería ser la superficie que deberíamos usar por simetría? Un punto, ¿qué simetrías tiene? Entonces, un punto, ¿sí? ¿Alguien quiere responder? ¿No? ¿Una esfera? Una esfera. Efectivamente, porque cuando tomas un punto y cierras tus ojos, mirar en cualquier dirección da lo mismo, porque es un punto. No privilegia ni la parte de arriba, ni de abajo, ni la izquierda, ni la derecha, ni adelante, ni hacia atrás. Un punto es algo que es completamente isótropo. ¿Ok? Entonces, simplemente por isotropía, usamos una esfera. Obviamente, Perdón, lo inculto, pero ¿qué isotropía? isotropía quiere decir que tienes algo que si tú rotas, da lo mismo, no te das cuenta. ¿Okay? Imagínate que estamos dentro de una esfera, ¿okay? O de un casquete esférico. Si yo te tapo el ojo y te giro la esfera y solo lo único que hay es la esfera, y te digo que abras los ojos, no te darías cuenta qué es lo que hay. Eso es lo que llamamos isotropía. ¿Okay? Por ejemplo, en mi caso, si yo me corto la mitad de la cara, tengo lo que llamamos simetría de reflexión. No es una isotropía de rotación, pero sí de reflexión. Si me miro acá, tengo más o menos un ojo, una oreja, un ojo, una oreja, digamos. ¿Okay? La isotropía es algo más fuerte, pide que además sea invariante de rotación. ¿Okay? Que sea, es mucho más pedir. Uno tiene que pedir que además que para cualquier ángulo la cosa quede igual. ¿Okay? Entonces, por isotropía, usamos una esfera. Si fuera un plano, usaríamos un círculo. ¿Por qué? Porque el círculo es el lugar geométrico tal que todos los puntos tienen una distancia constante. Una esfera es el lugar geométrico tal que todos los puntos tienen la misma distancia a un punto particular, que es el centro de la esfera. Obviamente, cuando coloco una partícula puntual, el sistema es isótropo, pero este punto quiebra la simetría del espacio en el sentido que un punto es un origen, es un punto que privilegia todo el espacio. Así que nos imaginamos que tomamos una esfera. ¿Okay? Solo porque es un punto, entonces lo podemos encerrar con una esfera. No tiene norte, no tiene sur, no tiene nada. Entonces, si creemos la ley de Gauss, lo que debiéramos hacer entonces es tomar esta esfera, ¿okay? Que está ahí, y entonces tratar de calcular el flujo sobre esta esfera. Entonces uno diría, bueno, la ley de Gauss nos diría que esto simplemente tiene que ser la integral sobre esta esfera, ¿okay? Que típicamente, bueno, una esfera la sabemos integrar. La integral de la superficie, en este caso debería ser teta de 0 a pi, y yo coloco un polo norte donde me dé la gana, no da lo mismo por ahora. Phi debería ir de 0 a 2pi, ¿ok? Por ahora, simplemente para imaginarnos una esfera. Este E debería ser el campo eléctrico, debería ser función de ¿qué? Por ahora, deberíamos ser función de R, de teta y de phi. Entonces, esas son las coordenadas. Estamos pensando esféricas. Y S, en nuestro caso, elemento de integración, S debería ser como es un de superficie. Si nos imaginamos que esta esfera tiene un radio R, entonces el de superficie debería ser R cuadrado, seno de teta, de phi. Eso que está ahí es el ds. Y además, ¿en qué dirección? Porque tiene que ser un ds con flechita, cuando sea el producto punto. El ds
En este caso, tiene que apuntar en la dirección hacia afuera, por lo tanto está en la dirección R unitario. ¿Ok? ¿Es claro para todos lo que escribí ahí? O sea, lo que escribí ahí es, estoy como pensando de cero, estoy pensando, coloco una carga en algún lugar del espacio. Como no hay ninguna razón de privilegiar el norte o el sur, por eso no coloco un cuadrado, porque si coloco un cuadrado, claramente privilegio ciertas aristas, y eso no es normal, porque una partícula no privilegia aristas. ¿Okay? Si fuera una línea cargada, ahí tengo que tomar algo distinto, pero si es un punto, la esfera es lo único que tiene toda la simetría. Sobre el campo eléctrico no he supuesto nada, lo único que digo es que va a depender de coordenadas, mi esfera tiene radio R, va a depender de las coordenadas R, T y Φ, y sobre el elemento de superficie, si es que tomo una esfera, tiene que estar orientada en la dirección radial por simplemente el ds. ¿Ok? ¿Es claro para todos? Si acepto eso, entonces, si acepto eso que está ahí, entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente R. Entonces uno se pregunta, ok, tengo un punto. ¿Cómo debiera ser R? Entonces uno dice, R, ¿podrá ser que R sea así? ¿Sería posible imaginarnos si hay una única carga puntual en el mundo y sería posible en el universo entero que el campo eléctrico fuera así? ¿Qué dirían ustedes? ¿Es posible eso? No. No es posible, porque efectivamente si fuera así, privilegiaría arriba de abajo. ¿Ok? Entonces, la única posibilidad es que, dado que sea un punto así, es que la cosa tiene que ser radial. Este es el argumento, cuando uno ocupa la ley de Gauss, hay que usar sí o sí argumentos de simetría. ¿Okay? No puede ser así, porque esto privilegia una dirección. Privilegia una dirección, no es posible. No tiene sentido que el campo eléctrico genere una carga puntual sea así. No podría ser así. Tampoco podría ser hacia arriba. Entonces, debido a que es un punto, la única posibilidad es que sea radial. ¿Okay? No podría ser, por ejemplo, incluso alguien dice, sí, pero podría ser que esté girando. Tampoco, si está girando, privilegia el sentido de giro hacia arriba o hacia abajo. Así que la única posibilidad, no queda otra cosa, por isotropía, simplemente porque si tengo solo un punto en el espacio, no hay nada que lo privilegie. Por lo tanto, la única posibilidad es que sea radial. Pero puede ser hacia adentro o hacia afuera, eso no lo sé. Entonces, como no lo sé, voy a imaginármelo mentalmente, porque o sea, obviamente sabemos que está malo, pero ¿por qué no podría ser así o así? Pero tiene que ser radial, no puede ser de otra forma. ¿Ok? No sé cómo es la forma, eso es lo que la ley de Gauss me va a enseñar, pero tiene que ser radial, debe ser radial por simetría. Y entonces eso me lleva a concluir que el campo eléctrico es una partícula puntual, sin saber nada, solo por argumento de simetría. Tiene que ser algo que va en la dirección radial, así que va en la dirección R unitario. Y ahora, ¿de qué puede depender? Entonces uno dice, ¿puede depender de R? Sí, si estoy más cerca de tener un valor, si estoy más lejos de tener otro valor, así que eso es razonable. Pero podría depender de teta, es decir, que dependa si miro hacia arriba o hacia abajo, si es un punto, ¿es posible que dependa del ángulo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sería posible que el campo dependiera de un ángulo si es un solo punto en todo el espacio? No. No es posible. Así que lo que esperábamos entonces es que no puede depender de eso, porque eso violaría la isotropía. Y tampoco puede depender del otro ángulo por la misma razón, porque el sistema es isótropo. Un punto es isótropo. Por lo tanto, esto es lo que llamamos un ansatz. ¿Ok? Entonces, nuestro ansatz, esta es una palabra alemana que significa idea, adivinanza en realidad, adivinanza, es un poco más distinto, es una adivinanza astuta. ¿Ok? Es una palabra muy interesante, por eso la tratamos de usar, porque en español no tenemos la misma idea, sino tenemos que decir idea astuta o adivinanza astuta. Entonces, nuestro ansatz es que el campo eléctrico en realidad es radial y solo depende de R. ¿Ok? Hacemos este profundo supuesto de que es así.
Y por lo tanto, ahora eso lo usamos en nuestra expresión que está acá. Y por lo tanto, esto nos va a quedar que el flujo, que es igual a la carga partido por epsilon 0, el flujo va a ser igual ahora un poco más simple, a ser simplemente la integral de 0, de θ igual 0 a 2, a pi, perdón, de phi desde 0 a 2pi, ¿ok? ¿De qué cosa? De E de R, que es lo que está acá. Ahora no tiene flecha porque la flecha está acá, pero este me queda en R unitario, y como esto está en R unitario, se cancelan, queda 1. Así que se va eso, y después me queda simplemente R cuadrado, seno de θ, de θ, de phi. ¿Se fijan? Ahí simplemente usé el hecho de que aquí va en N, en R radial, y aquí va en la dirección radial. Usé el producto punto, y me quedó 1. Entonces, si uso la ley de Gauss, obtengo eso. Todavía no sé lo que es EDR, pero lo interesante, maravilloso de la ley de Gauss es que haciendo ANSAT voy a poder saber cuánto vale EDR. ¿Por qué? Porque todas estas integrales dependen de θ y de phi, y por lo tanto lo puedo sacar fuera de la integral. Y veamos qué nos da si lo saco fuera de la integral, y nos permite entonces ver qué nos da. Entonces, ¿eso qué nos va a dar? Nos va a dar entonces, fíjense que al usarlo acá, nos dice que la carga partido por epsilon 0, o sea, la ley del flujo de Gauss, nos dice que el EDR lo saco hacia afuera, no hay problema, el R cuadrado también lo saco hacia afuera, no hay elemento de integración. Después me queda la integral simplemente de θ de 0 a pi, con la integral de phi de 0 a 2pi, ¿de qué cosa? De seno, de θ, de phi. Pero esto justo, si se recuerdan, era justo el ángulo sólido, y además está integrado en toda la esfera, así que todo eso simplemente es trivial, vale 4pi. ¿Ok? Eso es porque, si es que alguien se olvida, es que simplemente la integral en de phi, nada depende de phi, vale 2pi, y después me queda la integral de seno de θ, eso es simplemente coseno, y evaluado en menos coseno, y evaluado en θ y pi, me da 2, y por lo tanto me da 4pi. Por lo tanto, de acá, fíjense, maravillosamente uno encuentra, bueno, trivial, ya vamos a ver que vamos a poder sacar cosas no triviales, pero por lo menos recuperamos este resultado que era muy importante. EDR, que era una incógnita, no sabíamos lo que era. Fíjense que de acá lo puedo despejar, vale, aquí sale 4pi, lo paso hacia el otro lado y me queda que esto vale 4pi, Q partido por 4pi, epsilon 0, y si ahora reconstruyo mi ANSAT, entonces vuelvo a reconstruir el ANSAT, reconstruyo el ANSAT que le estaba tratando de enseñar, entonces me va a decir que E de R, dije que era una función de R, y efectivamente una función de R en la dirección radial, y vale entonces, el R cuadrado, que se me olvidó que no lo bajé ahí, vale 4pi, epsilon 0, R cuadrado, la dirección R unitaria. ¿Ok? Fíjense que, creo que alguien me quiere hacer una pregunta, pero fíjense que, simplemente, da un solo segundo, que esto me dice, fíjense, usando la ley de Gauss, usando que, lo único que usamos fue, usando la ley de Gauss, que suponemos que el flujo de una carga, o sea, el flujo de un campo eléctrico es proporcional a la carga al interior, si suponemos que tenemos una carga puntual y usamos argumentos de simetría, deducimos la ley de Coulomb. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer la pregunta? ¿Estamos bien? ¿No? Profe, que ahí en teoría uno está calculando el campo, pero no vectorial, ¿no? Porque el R tongo se fue cuando por el producto punto Sí. dio 1. ¿No? Por eso dije que volví a mi ANSAT. O sea, en mi ANSAT supuse que aquí es una función. Calculé esta función y después reconstruí el campo eléctrico. Ah, ok. Aquí lo que hice fue, encontré cuánto valía EDR, eso es un escalar, no olvidar, es escalar, estoy de acuerdo contigo, es escalar. Pero acá lo que hice fue que, es escalar, acá lo que hice fue que me recordé que el campo eléctrico es simplemente EDR, que calculé por R unitario, y por eso obtuve esto. ¿Ok? Y efectivamente, alguien dice, ¿podríamos calcular el campo gravitatorio? Sí, eso es lo que es maravilloso de la ley de Gauss. O sea, si uno quisiera hacer gravitación a la Gauss, uno no debería decir que las masas se atraen. Lo único que deberíamos decir que el flujo de campo gravitacional es igual a la masa al interior del volumen que uno está tomando, dividido o multiplicado por la constante de gravitación universal. Si uno hace eso, deriva toda la ley de gravitación. Entonces, fijan, Gauss
fue capaz de encontrar, desgraciadamente, claro, lo encontró más tarde que Newton, por eso aprenden la fuerza y todo como lo aprendió Newton, o la gravitación de Newton. Pero la gracia es que Gauss nos permite reentender, por eso les dije que esta ley, que la dejé acá guardada, esta ley va a ser fundamental. Con esta ley voy a poder reproducir todos los campos eléctricos que han hecho en la medida que hayan simetría. Si no hay simetría, quedan integrales, es más difícil. Pero todo lo que hemos estudiado está explícitamente acá. ¿Ok? Entonces voy a hacer más ejemplos para que vean cómo esta ley nos permite recuperar muchas cosas y cosas nuevas. Cálculos que parecían ser difíciles, vamos a ver que con esta ley son muy fáciles. ¿Por qué? Porque uno ocupa simetría. Si uno tiene un problema con simetría, es muy fácil, usando la ley de Gauss, derivar el campo eléctrico. Así que voy a hacer más ejemplos. ¿Hay alguna pregunta o sigo adelante? Profe, con lo que acabamos de calcular, no hemos visto todavía si el campo, o sea, si el campo radial entra o sale, ¿cierto? O sea, el R tongo no tiene una dirección a priori. Ah, pero aquí lo tiene, porque aquí dije, fíjate, aquí dije que es una función, no sé cómo es esa función. ¿Ok? Aquí es incógnita. Puede ser positiva o negativa. Lo que descubrí, que esa función es proporcional a Q partido por eso. 4pi es positivo, epsilon 0 es positivo, R es positivo, así que lo único que me puede cambiar la dirección es Q. Por lo tanto, me dice que si la carga al interior es positiva, o sea, te fijas, recupero, bueno, ya sé, es trivial, pero si la carga es positiva, me dice que el flujo, el campo eléctrico es así, lo deduzco, vuelvo a insistir, ya sé que este es trivial, porque lo conocemos muy bien, pero trato de convencerlos, voy a dar ese ejemplo ahora cada vez menos trivial, para que vean que puedo hacer cosas muy increíbles con esta ley. Esta me dice que si la carga es negativa, entonces el campo eléctrico ahora es hacia acá. ¿Te fijas? Lo único que cambia el signo aquí es la carga, el otro es todo definido positivo. Así que Lanza me da la respuesta, me da completamente la respuesta. ¿Ok? Bien, no sé si hay otra pregunta, si no hacemos otro ejemplo para que vean lo increíble que es esta ley de Gauss, lo agradable que es para calcular. Simplemente hay que tener mucha imaginación de simetría, pero es muy, muy útil. ¿Estamos bien? ¿No hay más preguntas? Si no, hago otro ejemplo. Ok. ¿Sí? Pasamos entonces al ejemplo 2. Haga una carga continua. Sí, voy a hacer una carga continua, infinita, y después voy a seguir haciendo. Con esto voy a poder resolver, no sé, casquete esférico, esfera llena, línea. Por eso les quiero mostrar lo increíble que es esta ley. Entonces voy a hacer este que ya lo conocemos también. Primero para deducir cosas conocidas, y ya el tercer y cuarto ejemplo que voy a tratar de hacer, bueno, no sé si alcanza hoy día, pero son ejemplos ya más extraños, cosas que vean lo poderoso que es la ley. ¿Está bien? Ok, voy a silenciar eso por si acaso. ¿Estamos bien? Entonces voy a tomar una línea cargada, esta vez. Como ya la hemos resuelto, voy a asumir que tiene una densidad carga L, y entonces vamos a hacer usando ley de Gauss, derive o encuentre el campo eléctrico en todo el espacio. Entonces, queremos hacer un problema como los que ya hemos resuelto, pero esta vez usando esto. Entonces, ¿cómo hacer esto de nuevo con Gauss? Entonces, cada vez que uno tiene que hacer lo que tiene que primero hacer es usar bastante la simetría. Primero recordar la ley. La ley entonces de Gauss que tenemos nos dice que no olvidar nunca ahora es el flujo, ok, sobre una superficie ds cerrada, es igual a la carga al interior partido por epsilon 0. Entonces, en este caso, tenemos este objeto que es un poco más complicado, así que el primer problema es preguntarnos para poder aplicar esta ley, necesito de alguna forma tener un volumen que encierre la carga. Si lo coloco afuera me va a dar 0, pues entonces tengo que encerrar la carga. Pero dada la simetría, como es un hilo, naturalmente entonces hay que tomar algún tipo de volumen interesante. Entonces voy a tomar un volumen arbitrario, que tenga la simetría del problema. Como es un hilo, obviamente la única cosa que tiene simetría en el problema es que tome algo como forma cilíndrica. ¿Ok? ¿Es claro para todos que esa es la simetría del problema? Si tengo un problema como esto, obviamente lo que respeta la simetría del problema es simplemente colocar un cilindro. ¿Sí? Y mi cilindro es cualquiera, así que
voy a colocarle yo, si quieren, una altura cualquiera, o sea, no es conocido, así que me voy a dar un radio cualquiera hacia acá, ¿ok? Voy a hacer ρ con cuidado, ρ, ¿ok? Y voy a suponer que esto tiene una altura h cualquiera, ¿ok? S va a ser la superficie que voy a tratar de Profe, usar. ¿qué es ¿Sí? esa letra como Y que tiene ahí? ¿Un lambda? Esta acá es lambda. Lambda, sí, lambda, no olvidar, lambda es la densidad de carga lineal. Ah, ya. Ya. Gracias. ¿Ok? Esa es la densidad de carga lineal que tiene el problema. Entonces, obviamente por el problema, la simetría que tiene más razón de ser esto es el cilindro. Y veamos cómo opera esto. O sea, es la misma lógica que hacer antes. Entonces, fíjense, cuando tengo un cilindro, lo que sí, entonces esta integral de acá, voy a tener que separarla en 3 integrales. Entonces, esto está acá, porque el cilindro tiene, ¿cuántas superficies tiene? Tiene 3. El manto afuera, la tapa arriba y la tapa abajo. Así que tengo que hacerlo en esas 3 superficies. Por ahora voy a suponer que debería ser una función de ρ, de la altura y de un ángulo. ¿Ok? Que voy a tratar de hacerlo más enfático así para que sea distinto al ρ. Por ds. Y esta superficie de acá, ¿cuál va a ser? Bueno, voy a suponer que es la tapa que está arriba. ¿Ok? Más, tengo que hacer la misma integral, pero ahora voy a suponer el otro manto. Así que va a ser E, que es el mismo E que está acá, ds. Y ahora la superficie que voy a integrar va a ser, por ejemplo, el manto que está acá afuera. Más, entonces la misma integral, pero ahora, ok, va a ser en la superficie que está acá. Entonces, hago lo mismo, pero en la superficie que está acá abajo. Entonces nos queda E por ds. Y esto tiene que ser igual a la carga que está al interior. ¿Cuánto es la carga que hay? Eso también es interesante, saber cuánto es la carga que hay acá. En este caso, como tomo una altura h y la densidad, voy a asumir que la densidad de carga lineal es constante, eso me voy a decir la densidad de carga lineal constante, voy a asumir que es constante por simplicidad, constante. Entonces, obviamente, si tomo eso, la carga que hay en el interior tiene que ser lambda por h. Eso me da la carga que está al interior, porque supongo que la densidad lineal es constante. Y eso está dividido por epsilon 0. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora tengo que hacer mi ANSAT. En todo esto siempre es vital saber cuál es el ANSAT. Entonces, ¿cómo es el campo eléctrico generado por una línea? Entonces, lo primero es como, si la línea es infinita, ¿va a depender de Z? Si la línea es infinita, va a depender, si lo miro acá abajo, acá arriba, etc. Uno dice, si una línea infinita es invariante de traslación espacial. Si yo me muevo a través de ella, estoy acá, el campo eléctrico es el mismo que está aquí o acá, no debiera cambiar porque veo la misma línea. Por este argumento, entonces, no debe depender de Z, por invariancia de traslación vertical. Traslación vertical. ¿Ok? De igual forma, precisamente se nos va a acabar el tiempo, pero no importa. Voy a simplemente comentar hasta dónde pueda llegar y lo voy a cortar luego. Pero de igual forma, depende del ángulo en el cual mire con respecto al eje vertical. La respuesta es no, porque si yo tengo un hilo y miro hacia allá, o miro hacia acá, o miro hacia allá, por supuesto debe ser lo mismo. Así que esto también debe ser cero simplemente por rotación. Profe, ¿ese es el campo de la tapa, dijo? ¿O No, del, no, o del el campo manto? eléctrico en todo el espacio, en la superficie de este volumen cualquiera. O sea, yo me doy un volumen Ah, ok, arbitrario, ok. por lo tanto, en todo el espacio. ¿Ok? Y por lo tanto, voy a concluir que esto solo es función de ρ, primera cosa. ¿Ok? Y por simetría, ¿en qué dirección puede ir esto? ¿Puede ir para arriba? O sea, si yo tengo un hilo, la pregunta, ¿el campo eléctrico puede ser así? No tiene lógica. Campo eléctrico solo puede ser si uno piensa eso no es posible, no es aceptable. Campo eléctrico solo puede ser dado que un hilo o es hacia acá o hacia afuera. Pero eso sí que es aceptable como campo. Por lo tanto, nos va a quedar que el campo va en la dirección radial. Entonces, vamos, desgraciadamente se nos va a acabar el tiempo, pero simplemente les digo en qué dirección vamos a ir. Vamos a tratar de resolver este problema,
donde vamos a suponer que es radial, eso inmediatamente, si suponemos que va a la dirección radial, inmediatamente dos integrales se nos hacen cero, esta y esta, y solo nos queda la integral sobre el manto. Uno integra y trivialmente vamos a encontrar lo que nos costó un montón haciendo integrales, en 2 segundos lo voy a poder calcular. Y así, y les voy a hacer aún más otro ejemplo más, porque quiero ilustrar que esta ley de Gauss, que me parece importante, no lo olviden, es realmente, con esta ley, yo resumiría realmente, gran parte del curso de lo que llevamos es esta ley la que realmente nos explica las cosas que estamos viendo, así que realmente hay que aprenderlo. Entonces, no sé si tienen una duda o pregunta. ¿La próxima clase va a continuar con el ejemplo entonces? Sí, sí, por supuesto. No, lo voy a terminar con Ya. un ejemplo Ok. más porque me gusta, o sea, quiero que aprendan. La ley de Gauss es mi único consejo. Es un arma, o sea, es una herramienta tremendamente útil. El único problema para usarla bien, lo que tienen que tener cuidado es que requiere entender bien la simetría. Si uno entiende simetría, si entiende invariancias, rotaciones, traslaciones, es muy poderosa para calcular. Entonces requiero hacer hartos ejemplos para que desarrollen esa idea y después se van a dar cuenta que uno puede calcular muchos problemas. Cuando tengan simetría, con esto no hay que hacer ninguna integral, solo hay que hacer ansat y en general integrales triviales. ¿Ok? Así que lo vamos a dejar hasta ahí. No olviden la ley de Gauss y vamos a seguir con ella el martes entonces. ¿Ok? Entonces, nos estamos viendo, salvo que tengan dudas. Si no es el caso, nos vemos entonces la próxima clase. Estén bien. Nos vemos. Gracias, profe. Chao. Nos vemos. Profe, ¿Sí? es que no entendí por qué en el último ejercicio ¿Sí? el Q era lambda por H. Porque cuando tienes una densidad de carga lineal, la carga se define como la densidad de carga lineal por el largo. ¿Ok? Entonces, Ah, como ya. mi volumen tiene altura h, la única carga que está al interior es lambda por h. No, Ah, ya. no es la carga de todo el hilo, es solo la carga que está al interior. Recuerda, la ley de Gauss dice la carga al interior. Ya. Muchas gracias, profe. ¿Ok? Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra duda? Entonces, si no es el caso, entonces nos estamos viendo próximo martes. ¿Ok? Cuídense. Nos vemos.